Escuchas La Informante, el podcast de la neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Bienvenidas al Informante, soy Luna Grado y si te interesa entender, defender y ampliar los derechos de las mujeres, este es tu espacio. Un podcast de la neta y Corporación Humanas, aquí la información es poder. Estamos a puertas del feriado del 1 de mayo, bueno, cuando este episodio se publique ya va a haber pasado el Día Internacional del Trabajador, un día de conmemoración, como sabemos, de las reivindicaciones de la clase trabajadora, como jornadas adecuadas, salarios dignos y previsión social, entre otras. Pero en La Informante nos preguntamos, ¿es este día de descanso realmente para toda la población? ¿Qué pasa con las mujeres cuidadoras no remuneradas y sus condiciones de trabajo y de vida? Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a escala mundial, sin excepción, las mujeres realizan las 3/4 partes del trabajo de cuidados no remunerados. En Chile, las mujeres usan 2 horas más que los hombres en tareas de cuidados no remunerados, según la última encuesta nacional del uso del tiempo. Hablar de cuidados no solo es importante para las cuidadoras, puesto que la misma OIT señala que el trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado, es de vital importancia para el futuro del trabajo decente, en general. Los cuidados mantienen al mundo andando. Si bien en los últimos años en Chile hablamos más sobre este tema, sin ir más lejos se está discutiendo el Sistema Nacional de Cuidados, nos preguntamos si en las reivindicaciones laborales tomamos en cuenta a las mujeres cuidadoras y si las mismas mujeres cuidadoras saben que lo que hacen es un trabajo. Para hablar sobre esto estamos con Francisca Gallego, subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Bienvenida. Hola Luna, hola Andrea. Y con Andrea Sato, magíster en Sociología, investigadora de la Fundación Sol, especialista en economía feminista, uso del tiempo y cuidados. Bienvenida, Andrea. Gracias. Bueno, antes de partir les invitamos a quienes nos escuchan a seguir nuestras redes sociales de La Neta y de Corporación Humanas para así no perderse ningún episodio de La Informante y mantenerse al día con los debates que tienen relación con las mujeres y sus derechos. Entonces, cuando hablamos del Día del Trabajador, pareciera ser que hay un imaginario de un trabajador. Incluso si uno hace una búsqueda en Google, las imágenes que aparecen son hombres con casco. Tenemos avances de la incorporación de las mujeres en el trabajo remunerado, pero aún dejamos fuera de la conversación o de lado a las que trabajan sin sueldo, criando, cuidando y manteniendo un hogar. ¿Por qué creen ustedes que aún no se considera como un trabajo y si las mismas personas cuidadoras no remuneradas se perciben como trabajadoras? Bueno, contarles un poquito de lo que nos ha tocado a nosotros desde la función pública, desde el Ministerio, es justamente cuando recorremos Chile, todavía las personas que cuidan no lo reconocen como trabajo. Ha sido bien decidor ir a zonas rurales donde encontramos personas mayores que cuidan a otras personas mayores, madres que cuidan a sus hijos, hijas que cuidan a sus padres, vecinas que cuidan a sus vecinos y que es muy potente que cuando conversamos con ellas es la primera vez que además se perciben como trabajadoras, pero además como personas que no han estado o que no deberían estar obligadas a desarrollar esta labor en soledad, en angustia, en empobrecimiento de las múltiples dimensiones de la vida. Y nosotros creemos que hay un desafío todavía de reconocimiento muy importante de las tareas de cuidado, que históricamente han sido invisibles, principalmente porque han sido desvalorizadas pese a que son las que sostienen la vida. Y hay un desafío también de política pública de avanzar en ese reconocimiento de manera muy concreta. Los datos que nosotros tenemos en el Ministerio son bien contundentes. Se estima, según los datos administrativos, que habría más de 1 millón de personas que estarían realizando tareas de cuidados de manera no remunerada y que un 86% de estas serían mujeres. Ya hemos identificado y caracterizado a cerca de 170.000, pero todavía nos queda un saldo súper grande y es por eso que además siempre hacemos un llamado a que todas aquellas personas que conocen a alguien que esté cuidando, que también hay hombres, pero en su mayoría son mujeres, puedan también inscribirse en el Registro Social de Hogares para poder formar parte de esta base administrativa que nos permite saber dónde están, a quiénes cuidan, cuáles son las necesidades y particularmente poder construir políticas públicas para ellas. Sí, desde Fundación Sol coincidimos harto en este diagnóstico respecto a poder visibilizar y reconocer las tareas y actividades vinculadas a los cuidados y
a todo lo que implica las labores domésticas en un escenario actual, especialmente donde observamos que también todo lo que está vinculado a los cuidados y a los hogares está altamente mercantilizado, y eso tiene como consecuencia directa un aumento directo en la carga del trabajo que realizan principalmente las mujeres de forma privada dentro de sus hogares. Cuestiones como el desmantelamiento de la seguridad social, el desmantelamiento de derechos sociales como la salud y la educación, tienen un impacto directo en el aumento de carga global de trabajo en las mujeres. Entonces, aquí hay un paso importante en poder reconocer, en poder visibilizar, en poder también establecer derechos para las personas cuidadoras y cómo también cuidar a las personas que cuidan, principalmente en un escenario, insisto, donde hay mucho desgaste físico, desgaste emocional y finalmente donde en ellas descansa también la reproducción total de todo el sistema, ¿no? Uh-huh. Sí, ustedes las dos adelantaban un poco cuáles son las condiciones de vida de las cuidadoras, o sea, cómo afecta la vida de ellas el no contar con las condiciones necesarias para cuidar de manera digna. ¿Cómo es esa realidad de subsecretaria que mencionaba que han recorrido el país conociendo esta situación? O sea, lo primero yo creo que es urgente, y nosotros hablamos de una emergencia referida a los cuidados por múltiples factores, ¿no? Como hay un desbalance entre las necesidades de cuidado que se requieren y quienes las pueden ofrecer, y actualmente quienes las están brindando lo están haciendo a costa de su bienestar de manera muy profunda. O sea, la sobrecarga que tienen de dedicación, como bien señalaba Andrea, en términos de salud física, de carga mental, pero también de verse muchas veces excluidas de la participación de la vida social y colectiva es importante. O sea, a nosotros nos dicen, ¿no? Y yo recuerdo hace poquito, conocí a una vecina de Cerro Navia que tenía 83 años, que había tenido un tumor cerebral y cuidaba a su sobrino de 40 y a su hijo de 34, ambos con dependencia severa. Y en ese hogar había una persona cuidadora que debería ser cuidada, que estaba a cargo del cuidado y la administración de medicamentos, de la limpieza, del aseo, de la alimentación y además de la generación de ingresos para ese hogar, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que efectivamente el nivel de precariedad al que están expuestas las personas que hoy actualmente cuidan y que se intersecta también con muchas veces los desafíos que tenemos en otras dimensiones de la protección social, hace que esa experiencia vital sea mucho más problemática, que se realiza con mucha dedicación y afecto. O sea, esta vecina nos contaba, decía, es mi hijo y mi sobrino. O sea, ¿quién más que yo los puede cuidar bien? Pero eso no se puede traducir en angustia, en abandono, en empobrecimiento e inclusive en la falta de, a veces, condiciones mínimas para poder alimentarse o para poder tener tiempo para ir a sus propias citas médicas y evitar que esta persona se enferme, ¿no? Entonces, y los datos poblacionales que nosotros tenemos son bien contundentes. O sea, si nosotros contamos más o menos de todos los hogares de Chile que están en el registro social de hogares, qué porcentaje se encuentra en una situación de vulnerabilidad o que está del 40% o menos, sabemos que son las mitades de los hogares. Pero cuando esos datos los evaluamos entre los hogares donde existe una persona que realiza tareas de cuidado, la vulnerabilidad socioeconómica sube al 70% de los hogares. Es decir, 7 de cada 10 hogares en donde se realizan tareas de cuidado se encuentran en una situación de empobrecimiento y de vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, se trata de poder hacernos cargo, sobre todo en términos de políticas de protección social, pero también de incorporar otras dimensiones del bienestar que se ven mermadas a través de la historia invisible que han tenido los cuidados en nuestro país y en las diferentes sociedades también. Sí, ahí Andrea, desde la Fundación Sol he visto que habla mucho de la pobreza de tiempo. Entonces me gustaría ver si puedes profundizar en ese tema, en esto de las cuidadoras y el tiempo con el que cuentan para el ocio, para el descanso. ¿Cómo es esa? Sí, efectivamente, desde Fundación Sol hemos construido indicadores de pobreza de tiempo gracias a la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, que ya está ahora en su segunda versión. Y lo que hacemos es un ejercicio bastante simple, poniendo el foco especialmente en que podamos observar la carga global de los trabajos y no solo como el trabajo remunerado. Y establecemos una línea de pobreza muy similar a la línea de pobreza por ingresos, en donde
establecemos que hayan al menos 2 horas de alimentación, incluyendo las 3 comidas o colaciones entre medio. Esas 2 horas también incluyen la preparación de estos alimentos. 2 horas de transporte, que sabemos que también es complejo en las ciudades más grandes. 2 horas de... 1 hora de autocuidado, de limpieza, de dientes, bañarse. Aquí no logramos incluir el skincare. Y 8 horas de descanso, de sueño, y 9 horas semanales de ocio y tiempo a libre disposición. Si las personas en Chile no logran tener este umbral de muy baja calidad, básicamente, es poder dormir, lavarte los dientes y alimentarte, es que están bajo la línea de la pobreza de tiempo, o sea que no tienen el tiempo suficiente en términos de descanso, ocio o autocuidado, ¿no? Entonces, lo que hemos observado en términos de pobreza de tiempo es que, por ejemplo, para la última versión de la NUT, el 51% de las mujeres son pobres de tiempo. Estamos hablando de que más del 50% de las mujeres hoy día en Chile no tienen ni siquiera estas 8 horas para dormir, esta hora de autocuidado o estas 9 horas semanales de ocio, ¿no? Y esto se profundiza, por ejemplo, en hogares donde, por ejemplo, existen niños, existen infancias, ¿no? Las mujeres que son más pobres de tiempo en este momento son las mujeres que están en hogares biparentales con, que se llama de ciclo de inicio de familia, en donde hay niños, niñas de menores de 6 años. Entonces, el 76% de esas mujeres son pobres de tiempo. O sea, estamos hablando de que son mujeres que finalmente casi ni duermen, ¿no? Esto también se profundiza en situaciones, por ejemplo, en mujeres que tenemos en nuestra cabeza como las dueñas de casa, que tienen mucho tiempo disponible. Y si observamos solo esas mujeres que están como sin un trabajo asalariado, igual es un porcentaje bastante alto de ellas que son pobres de tiempo, es un 12% de ellas que son pobres de tiempo. Y es muy complejo porque en el imaginario es como que ellas tienen mucho tiempo disponible, ¿no? Pero en realidad la alta carga de trabajo, la alta carga de actividades en términos de cuidados y en términos de actividades domésticas finalmente implican que tampoco tengan las horas suficientes de descanso, de ocio, y lo que mencionaba Fran, ¿no? Como finalmente no pueden participar en la vida social, en espacios políticos, no pueden generar espacios de camaradería o todos los educación espacios exacto, también, cualquier espacio que también implica bienestar emocional, mental, etcétera, ¿no? Y algo que quería mencionar como en el debate de la pobreza de tiempo es que también es bastante interesante cómo se organizan principalmente los hogares en términos de los cuidados, porque, por ejemplo, les hablaba de esto de que los hogares biparentales son los hogares en donde las mujeres son más pobres de tiempo. Pero, por ejemplo, en estos hogares llamados monomarentales, donde solo está como una madre y su hija, que creemos que son quienes ocupan muchísimo más tiempo, hay una disminución de pobreza de tiempo. Y eso tiene mucho que ver con que solo por el hecho de elegir vivir con un varón, tu pareja, en promedio a las mujeres se le aumenta en términos semanales 10 horas de trabajo de cuidado y trabajo doméstico, lo que implica también que hay una disparidad importante en términos de labores dentro del hogar. O sea, y eso no pasa como al revés, o sea, como un hombre que elige vivir con una mujer se le suma. No, es solamente, y esto lo vemos en todos los ciclos de los hogares, tanto en parejas jóvenes, parejas más mayores, que si una mujer elige vivir con un varón, se ve también en algunos tipos de hogares extendidos, pero si tú eliges vivir con un varón, en promedio te aumenta tu carga de trabajo global en 10 horas semanales más o menos. Entonces, eso es muy complejo también porque finalmente, si eliges un compañero, al parecer se te suma una carga más que finalmente generar espacios de socialización de cuidados efectivos. De distribución entre la pareja. Son bien impresionantes y cuando nosotros recorremos Chile, yo siempre insisto porque se hace mucho más vívido, además las diferencias territoriales.
lo que cuenta Andrea es real, o sea, la gestión de la carga de la administración de una casa más el cuidado, que es muy contraintuitivo. Uno diría, bueno, hay un papá, hay una mamá, hay un varón, hay una mujer, qué sé yo, se pueden distribuir, finalmente termina aumentando la carga para las mujeres y además volviendo aún más invisible la multiplicidad de roles que están, porque pareciera que ocurren en un continuo, ¿no? Como que no hay pausa para diferenciar respecto de lo que sí sería el tránsito entre el trabajo remunerado fuera de la casa y el trabajo no remunerado en la casa. ¿Qué ocurre en simultaneidad? O sea, tú estás lavando la loza mientras que estás velando porque la guagua está durmiendo, mientras que probablemente también estás haciendo alguna gestión para comprar, no sé, el pan para la once, ¿no? Y esas tres cosas están cohabitando en simultaneidad. Claro, no es que solo te estás dedicando a la crianza, sino que es crianza, trabajos del hogar y administración y gerencia de la vida. Claro, sin contar las que aparte trabajan remuneradamente. Andrea, sobre este dato de que 7 de cada 10 mujeres son pobres de tiempo en hogares donde hay niños, niñas, niñas menores de 6 años. ¿Sientes que esos datos se toman en cuenta en todo este debate que hay en torno a cómo aumentamos la natalidad, la crisis de natalidad? ¿Se toma...? No, es un dato bastante invisibilizado porque el tiempo parece ser un indicador menor frente a otros tipos de indicadores. Por ejemplo, justo hablábamos con Fran antes de que empezara el programa de la necesidad de, por ejemplo, instalar indicadores de pobreza de tiempo en el marco de encuestas tipo Kaizen que ya toman otro tipo de pobreza multidimensional. Tenemos que también visibilizar esos datos. Y creemos también que es sumamente importante establecer cómo las mujeres trabajadoras, asalariadas, proletarias, son castigadas también cuando deciden ser madres. Tenemos un estudio anterior que se llama de penalización por maternidad, en donde pudimos descubrir con Kaizen también que las mujeres que deciden ser madres tienen un 21% menos de salario que las mujeres que no son madres en sus mismas condiciones, ¿no? En las mismas ramas productivas, bajo las mismas condiciones de trabajo. Entonces, lo que observamos no es solo que hay una carga de trabajo que no acaba y que no tiene tendencia a desaparecer, sino que además hay un castigo en el mundo del trabajo asalariado a las mujeres que deciden ser madre, que no es menor, es una diferencia de 21% de salario. Eso también tiene implicaciones en las decisiones que las mujeres van a tomar respecto a la autonomía de sus cuerpos y cómo quieren llevar una maternidad, especialmente en un escenario, en un contexto de crisis, como ya lo mencionaba Fran, en un contexto de crisis urgente, multidimensional, donde finalmente los cuidados no están garantizados, pero los ingresos tampoco están garantizados y la seguridad social y ningún derecho tampoco está garantizado. Entonces, ¿cómo nos aventuramos a ser madres o no en un escenario donde finalmente no hay nada garantizado, ni siquiera el agua de aquí a 20 años, ¿no? Entonces, también las crisis sociales, económicas, financieras y ecosociales claramente instalan una preocupación en las generaciones que hoy día están en una edad de fertilidad, ¿no? Pero parece ser que, especialmente por la derecha más conservadora, todos estos discursos no se toman en cuenta, todos estos análisis diagnósticos no se toman en cuenta y creen que solo se puede solucionar vía transferencias del Estado o dinero. Aquí hay que pensar un proyecto de seguridad social, un proyecto de bienestar general mucho más profundo para pensar en aumento de natalidad y que las personas que puedan gestar gestar y deseen maternar. Y tengan las condiciones para hacerlo. Sí, en esto de la penalización, como mencionabas tú, Andrea, a las mujeres que deciden maternar, la penalización que tienen en sus trabajos. Estaba pensando que al menos en maternidad hay ciertos derechos como asegurados en términos de trabajo, pero por ejemplo si alguien tiene que dedicarse a cuidar, repentinamente pasa algo, tiene que cuidar a un familiar, a un hijo, ¿tiene algún tipo de respuesta asegurada en sus trabajos o por parte del Estado? Mira, yo creo que hay varias cuestiones que me parecen como interesantes ver, porque
estamos produciendo un mundo lleno de incertidumbres. Y frente a esa incertidumbre es fundamental que justamente el marco de los derechos sea una hoja de ruta, una brújula para la construcción de políticas públicas. ¿Y por qué lo menciono así tan taxativo? Porque lo que nosotros estamos haciendo es producir malestar bajo el argumento de que somos defensores de los derechos sociales, pero si no tomamos decisiones urgentes, finalmente vamos a reproducir pobreza y además vamos a reproducir precariedad en las situaciones de vida en las que están las personas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos querido avanzar en un camino que está lejos de acabarse en este gobierno, pero que sí creemos que se ha iniciado? Son varias cosas. La primera tiene que ver con el reconocimiento del tiempo como un factor estructurante del bienestar. O sea, cuando nosotros nos evaluamos qué es lo que le hace bien a las personas o cómo pudiesen evaluar su bienestar, sin duda tienen que tener dimensiones de su vida como vivienda, acceso a la alimentación, que muchas veces se creía que todo era por la vía del ingreso, ¿no? Y ventajosamente ya durante la década del 2010 se incorporó la pobreza multidimensional. Pero hoy, para poder pensar, por ejemplo, en la autonomía del proyecto de vida que uno tiene, de qué es lo que decide hacer cotidianamente, es fundamental incorporar la dimensión del tiempo. Entonces la pregunta es, de todas las actividades que tú, Luna, realizas al día, ¿cuántas tú las haces con la libertad de poder hacerlas para asegurar tu bienestar? Lo que nos pasa con las personas cuidadoras es que ninguna, porque probablemente están sometidas a una situación de obligatoriedad por un mandato cultural de que eran la hija de la familia, por una insuficiencia de respuesta del Estado, porque no hemos sido capaces de hacer respuestas de política pública, o inclusive por esta falta de realización de los derechos. Entonces, ¿y cómo nosotros nos estamos haciendo cargo de esta realidad? Iniciando un camino que le hemos puesto Chile Cuida, y que a mí me gusta decirles que Chile Cuida se llama porque no solamente sigue la tradición del Chile Solidario, del Chile Crece Contigo, que han sido parte de los ejes de las políticas de protección social, sino porque también en este contexto de incertidumbre tiene un horizonte de país. Es decir, un país que si es que tú envejeces, si es que tú te enfermas, si naces, va a estar para apoyarte, ¿no? Y acá muchas veces en la disputa más política dicen, bueno, pareciera ser que quieren quitarle a las familias la libertad de poder criar, de poder cuidar, y bueno, justamente yo diría al revés, o sea, claro, cómo nosotros aseguramos la libertad de que esas familias, de que esas mujeres puedan criar, puedan cuidarse en libertad, es con la presencia fuerte de una política del Estado. Y es ahí donde nosotros hemos ido estableciendo, bueno, ¿cuáles son las prioridades? El robustecimiento de los programas, cambiando las estrategias de focalización. Lo comentábamos con Andrea hace poquito. Nosotros dejamos de hiperfocalizar por la clasificación socioeconómica del Registro Social de Hogares y más bien nuestro horizonte es poder clasificar en función del tipo de dependencia, porque creemos que es más urgente llegar a los hogares donde hay una persona con dependencia severa, que es un desafío además de los instrumentos de política pública que tenemos en Chile. Segundo, pensar en infraestructura territorial que permita generar barrios que cuidan, pero con la advertencia de no aumentar la carga para esas personas cuidadoras que cuidaban a su hija y ahora además cuidan a la comunidad. Entonces estamos trabajando también en mediciones de redistribución de los cuidados a nivel comunitario, que está siendo una discusión a nivel internacional también bien importante. Y tercero, generando las coordinaciones institucionales y la sostenibilidad financiera para que esto que parte ahora, que está lejos de poder acabarse y traducirse en esa realización plena de lo que nosotros esperamos que sea Chile Cuida, se agote en este gobierno, ¿no? Y para eso estamos tramitando el proyecto de ley, lanzamos la política y el plan de Chile Cuida con 100 medidas que convocan a 10 ministerios, 22 subsecretarías que piensan en paraderos de cuidados, que piensan en incorporaciones desde cosas tan simples como el ancho de la puerta de una vivienda social. O sea, si estamos en un país envejecido y no pensamos en que en verdad el departamento en altura de un cuarto piso no puede ser para una persona que tenga dificultades de movilidad porque le vas a entregar la casa y la vas a encerrar, es porque no estamos incorporando la perspectiva de cuidado en la política pública, ¿no? Entonces, a mi juicio, hemos logrado instalar desde el reconocimiento y también empezar a construir una ruta para tener un Estado que resuelva, pero está lejos de estar culminado. Y es importante incorporar la dimensión de la pobreza de tiempo a todas luces y cotejarla con cómo se engrana con aquellas otras pobrezas que todavía no hemos podido resolver como país, ¿no? Por eso las soluciones no pueden ser tan simples como una transferencia monetaria por una única vez, porque no resuelven las condiciones
habitacionales, sociales, culturales, en las que se experimentan los trabajos de cuidado. Claro, porque no es solo pobreza económica, sino pobreza de tiempo, el que no se pueda participar en la comunidad, el que no pueda tener tiempo de autocuidado también. Ahí hay un punto que no me quedó tan claro respecto a esto de no focalizarlo en el registro social de hogares, sino en el tipo de dependencia. ¿Por qué tomar esa...? A ver, cuando nosotros partimos haciendo el diseño del sistema, uno de los primeros hallazgos es que Chile tenía 70 programas que tributaban al cuidado. Pero estos programas tenían 3 problemas. Uno, tenían coberturas muy chiquititas. No sé, en Puente Alto hay una demanda de personas cuidadoras que cuidan a una persona con dependencia severa del orden de las 3.000 personas. Y los programas que estaban generándose tenían de cobertura 15 cupos, 71 cupos, ¿no? Eran muy poquitos, ¿no? Entonces, había muchos programas, pero con una cobertura extremadamente básica. O sea, era básicamente ganarte la lotería, poder ser participante de uno de estos programas. Lo segundo es que estaba súper fragmentado. Entonces había cuidados para la persona mayor, cuidados para la persona con dependencia, cuidados no sé cuánto, sin tener una conversación en función del conjunto de necesidades que tienen los hogares. Y tercero, en su totalidad estaban focalizados para las personas con mayor situación de vulnerabilidad socioeconómica, que sin duda puede tener sentido, pero que lo hace sumamente excluyente cuando tú tienes poquitos cupos y cuando además tú estás velando por garantizar derechos que tienen pretensiones de universalidad, ¿no? Entonces, con esos problemas, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Dijimos, tenemos que cambiar el foco. Primero tenemos que decir ya, ¿cuáles son los primeros pilares de universalidad que nosotros queremos? Entonces dijimos, bueno, no podemos nosotros seguir hiperfocalizando y necesitamos llegar a cierta universalidad. ¿Cuál es ese primer eslabón que vamos a nosotros realizar? Es atender al 100% de las personas de los hogares en donde existe una persona con dependencia severa y una persona que requiere cuidado, en nuestra fuente de información, que son el Registro Social de Hogares. Entonces, entre el año 2025 y el año 2026 estamos ampliando la cobertura para poder llegar, por ejemplo, a algunos municipios donde había una demanda de 800 personas cuidadoras y teníamos 15 cupos, a llegar con esos 800 cupos, lo cual es un desafío de política pública muy importante para los municipios, para nosotros como ministerio y, por cierto, en términos de recursos presupuestarios. Entonces, estamos cambiando la lógica. Incorporamos además la integración de programas. Entonces, ahora hay cadenas y circuitos de cuidado asociados a las diferentes necesidades de cuidado que se requieren. Y además estamos nosotros generando programas que estén dirigidos para las personas cuidadoras, porque de todos estos 70 programas, 2, que era un estipendio y el programa de red local, eran los únicos que incorporaban a las personas cuidadoras. Todos los demás eran para las personas con discapacidad, para niños y niñas, para personas mayores, pero no para las personas cuidadoras no remuneradas. Entonces había un vacío además en términos de complementariedad. Y generamos, y aquí les puedo contar una primicia, además de los centros comunitarios o los centros Chile Cuida, que nosotros les llamamos, cuya meta es dejar en proceso 100 centros comunitarios de aquí a que se acabe este gobierno. Ya llevamos 16 inaugurados. Además, estamos generando un programa que se llama Chile Te Cuida, que tiene un componente de teleasistencia, de garantía de salud mental para quienes reciban ese programa y además un kit dirigido al autocuidado para apoyar la conformación de redes comunitarias de cuidado. Y que esperamos también lanzarlo durante este año porque creemos que justamente llega a hacerse cargo de la sobrecarga, de la distancia que hay entre el Estado y las personas cuidadoras y de la dificultad que tienen de generar redes las personas cuidadoras. Entonces, estamos haciendo cuestiones que creo que van en la línea de resolver elementos estructurales, pero con la responsabilidad de que no puede ser el punto de llegada, sino es el punto de partida. Claro, no es algo que se va a resolver en un gobierno. Y que no se resuelve con un programa. Claro. O sea, acá si nosotros no, por ejemplo, no avanzamos en un sistema de sostenibilidad del financiamiento de Chile Cuida que incorpore debates que inclusive atraviesan lo tributario, resolver el problema de los cuidados y la crisis en la que estamos navegando va a ser todavía un desafío pendiente. Súper. En este gobierno se ha avanzado harto en legislación laboral, o sea, sabemos el sueldo mínimo, la ley de 40 horas,
la ley Karin el año pasado también. Entonces quería preguntarle, no sé, Andrea, subsecretaria, ¿es posible, por ejemplo, avanzar en trabajo decente para las personas asalariadas si dejamos a las cuidadoras como fuera de este tipo de políticas públicas? Bueno, desde Fundación Sol hemos sido bastante críticos del gobierno de la agenda laboral, especialmente porque creemos que hay varias cosas que aún están al debe y que todavía faltan por establecer, y también algunas regulaciones y leyes que finalmente abren también un paso no deseado a la flexibilidad. Por ejemplo, hemos sido bastante críticos dentro de lo que es el marco de la ley de la reducción de jornada horaria de 40 horas, principalmente por el poder que le da a los empleadores para organizar la jornada de trabajo a los trabajadores y trabajadoras, y también la fragmentación sindical que eso implica. Pero en términos de cuidado, especialmente lo que implica reducción de jornada, queremos decir que, claro, desde Fundación Sol estamos por las 0 horas de trabajo, no. Pero no, que creemos que la reducción de jornada de trabajo es fundamental para avanzar en términos de socialización de los cuidados y lo que ya veníamos conversando. Pero es complejo lo que ha estado pasando especialmente con la ley de las 40 horas, porque hoy día, en términos de personas ocupadas, esta ley solo alcanza al 42% de las personas ocupadas, principalmente porque la ley de la reducción de jornada de trabajo es para personas ocupadas formales, personas que tienen contrato de trabajo, y entendemos que en un contexto de empleo precario como es el que tenemos en Chile, esa ley no va a favorecer al total de los proletarios y de la clase trabajadora. Sumado a eso, que hasta el día de hoy tampoco tenemos una propuesta del gobierno vinculada a la reducción de jornada horaria para los mismos trabajadores y trabajadoras del Estado, ¿no? Entonces, insisto, no alcanzan a ser 4 millones de asalariados, asalariadas, quienes se ven beneficiados por esta reducción de jornada de trabajo. Y claramente aquí falta avanzar muchísimo y que finalmente no haya una moneda de cambio en términos de reducción de jornada de trabajo y flexibilidad laboral para la derecha empresarial y principalmente para los patrones, ¿no? Eso por una parte hay que avanzar en eso sin lugar a duda. Lo segundo, en términos de salarios y en términos de ingresos, hay que reconocer que el gobierno ha avanzado en términos de aumento de salario, especialmente en términos de salario mínimo, pero hay un atraso que claramente este gobierno no se tiene por qué hacer cargo, pero hay un atraso salarial importante que Chile arrastra desde los 90, en donde lo que implica que los trabajadores y trabajadoras, sus ingresos no logran cubrir todos los bienes y servicios que necesitan. Nuestros salarios medianos están muy cerca de la línea de la pobreza de los hogares tipos que hay en Chile, ¿no? Entonces, en términos concretos, por ejemplo, hoy día vemos que en los últimos 5 años ha aumentado el Producto Interno Bruto, ha aumentado en un 8% versus los salarios que han aumentado en 2%. Si lo llevamos a términos de dinero, en el último periodo solo ha aumentado en términos reales los salarios en promedio para los chilenos y chilenas en 15.000 pesos, ¿no? Entonces, finalmente estamos aún con un retraso salarial importante que hoy día no cubren los 510.000 pesos en los que está el salario mínimo ni los casi 600.000 pesos que están en la mediana salarial en Chile, ¿no? Entonces, aquí hay un problema estructural en términos a la desalineación que hay en términos de ingreso y calidad de vida, porque finalmente los ingresos que producen hoy día los trabajadores y trabajadoras no logran cubrir los bienes y servicios que la clase trabajadora necesita. Y por último, algo que es importante también señalar es poder tener un debate serio, honesto, vinculado a la calidad del empleo. Hoy día lo que observamos es, según la encuesta nacional de empleo, que ya podemos tener el histórico de los últimos 12 años, es que más del 60% creado en esta última década es empleo precario, subcontratado, por enganche, informal. Entonces, dentro de ese escenario en donde el empleo que se crea es empleo informal o
o subcontrato o empleo finalmente endeble, también hay que hablar, no es solo crear empleo, ¿no? La idea es poder crear empleo de calidad, empleo que finalmente no solo tenga ingresos suficientes, sino que tenga cubiertas todas las necesidades vinculadas a la seguridad social. Cuestiones muy simples como hoy día tenemos a un montón de trabajadoras asalariadas que son, qué sé yo, están contratadas por jornada, que no tienen derecho a una sala cuna o que no tienen ningún tipo de licencia por maternidad. Entonces, ahí también hay que hablar de la calidad del empleo y cómo esto está vinculado también a que las mujeres trabajadoras, a las mujeres que hoy día están asalariadas, finalmente están en un escenario, en un universo de empleo precario, en donde no se le garantizan ni ingresos, ni seguridad, ni derechos básicos para también el desarrollo integral de sus vidas. Entonces, acá hay que pensar también muy concretamente cómo avanza la clase trabajadora en su conjunto, cómo las conquistas de la clase trabajadora sí o sí van a traer beneficios para las mujeres trabajadoras y las mujeres asalariadas. Y bueno, para nosotros en Fundación Sol es fundamental, algo que sabemos que el gobierno aún está al debe, es con la negociación colectiva ramal, que permite que también cuestiones como cuidado, reducción de jornada, salas cunas, lo puedan negociar los sindicatos por rama productiva en un debate directo con el Estado y la patronal, ¿no? En donde finalmente hay un poder real de los trabajadores y trabajadoras para redistribuir riqueza y garantizar derechos. En esto que mencionas como de que las mujeres están accediendo a trabajos más precarios, ahí también las labores de cuidado impactan en el tipo de trabajo al que tú puedes acceder. Claro, tiene que ver mucho con estas formas de estacionalidad, jornadas que no son jornadas parciales, todo lo que implica subempleo, en donde las mujeres claramente por tener que cumplir con estas 2 jornadas de trabajo tienen que acceder a actividades que le permitan un poco compatibilizar con las ocupaciones y obligaciones históricamente que han recaído en los hombros de las mujeres y que no pueden abandonar, ¿no? Entonces, eso está muy mediado también por las responsabilidades que ellas tienen en el hogar y también la división sexual del trabajo, en donde las mujeres acceden a un tipo de actividades muy vinculadas también a los cuidados, como las ramas productivas más feminizadas son las ramas de salud, la rama de educación, la rama de servicios, donde coincide también que las medianas salariales son mucho más bajas versus labores más masculinizadas, ¿no? Bueno, nos quedan pocos minutos, así que voy a hacer una pregunta que estamos haciendo en todos los episodios. Como sabemos, este es un año electoral. Entonces, en El Informante le preguntamos a cada una de nuestras invitadas que puedan decirnos en una sola frase, si es posible, qué le pedirían a la próxima presidenta o presidente de Chile. Puede ser sobre este tema o sobre cualquier otro, pero en una frase, ¿qué les gustaría, con qué sueñan que pueda tener el próximo presidente o la próxima presidenta de Chile? No sé quién quiere partir. Momento de tensión en todos los episodios. ¿Tiene que ser una sola cosa? Sí. Tengo una lista de deseos larga. Algo que lo resuma. Una cualidad o algo que le gustaría. Yo me tiro a la piscina. Nosotros creemos que es muy importante, sobre todo con los vaivenes políticos en los que estamos a nivel mundial, justamente que construyamos certidumbres. Creo que los cuidados en la vida de las personas construyen certidumbres. O sea, todos podemos recordar que alguien nos cuidó con mucho cariño y a costa de su tiempo también cuando éramos pequeñas, ¿no? Y en este contexto, una de las como tareas que nosotros tenemos es convertir a Chile Cuida en una política de Estado. Es decir, que independiente del color político de quien venga, Chile Cuida, o sea, llega a un puerto y siga creciendo y permanezca para que sea parte de ya el recurso de política pública que tiene nuestro país. Y si yo tuviera que pedirle algo a todos los candidatos y candidatas, es que justamente contribuyan a esa senda. Chile no puede permitirse no tener una política robusta en materia de cuidados, no solamente porque es un deber o porque es costo efectivo, sino porque finalmente la necesidad humana de sostener la vida
es algo que se va a acrecentar con los fenómenos que estamos viviendo, como el envejecimiento, como los cambios en la tasa de natalidad. Entonces, yo les pediría que a partir de los avances que nosotros estamos alcanzando, se construya una segunda etapa de Chile Cuida, que tome la posta también respecto a los desafíos de universalidad, de sostenibilidad del financiamiento y también de integración con otros circuitos, incorporando, diría yo, también una reflexión muy profunda de cómo está ocurriendo el trabajo de cuidados remunerados, que también está redundando en varias situaciones de precarización que creo que son atendibles y urgentes de ser atendidas. Súper. Andrea. No, mi deseo ya hace muchos años es poder tener una política de negociación colectiva ramal que dé poder efectivo a los sindicatos, a los trabajadores y trabajadoras, y que finalmente la riqueza que producen los trabajadores y trabajadoras sean para la clase trabajadora. Bueno, muchas gracias Andrea, Francisca, por estar en este episodio. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Les invitamos a seguir La Neta en nuestras redes sociales, no solo para estar atentas y atentos al Informante, nuestro querido podcast, sino también a nuestras notas, nuestras entrevistas y distintos contenidos que preparamos con mucho cariño y mucha responsabilidad. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic.